Bienvenidos a esta entrevista que busca hacer un análisis del proyecto de ley de libertad de expresión propuesto por el gobierno de Guillermo Lasso a través del secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla. Por eso le damos la bienvenida al secretario a fin de empezar a abrir el abanico del análisis. Buen día y bienvenido, secretario. En torno a lo que se plantea en este proyecto de ley, que ya está en manos de la Comisión de Relaciones Internacionales. En principio, lo que se busca es la autocensura, la autorregulación, la autocrítica, para dejar a un costado organismos que en su momento generaron una especie de observación permanente e incluso de persecución para algunos medios, para algunos periodistas como el Cordicom. Coméntenos un poco sobre eso y, aparte de ese concepto de autocensura, ¿qué más propone este nuevo cuerpo legal? Bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Finalmente podemos tener esta entrevista en este día y un saludo a todos los radioescuchas de su programa El Purgatorio. Bueno, con respecto a la presentación de la Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, pues esto forma parte de no solamente un ofrecimiento de campaña, sino una visión de lo que debe ser la libertad de expresión en un país que pretende ser absolutamente democrático. Y en esa línea el presidente Guillermo Lasso, desde el día 1, llegó a derogar, a través de un decreto ejecutivo el mismo 24 de mayo, derogar el reglamento a la actual ley de comunicación, que en su momento se conoció como la ley Mordaza, la muy bien llamada ley Mordaza. Y la idea de esto es presentar un cambio de rumbo, presentar una nueva forma de hacer política, presentar un verdadero cambio en el Ecuador en cuanto a libertad de expresión y comunicación se refiere, para alejarnos o para cambiar ese pasado de persecución en donde se utilizaban organismos reguladores, sancionadores, controladores de la comunicación para perseguir periodistas y en última instancia para infundir miedo en una sociedad o en la sociedad en la medida en que alguien intentara pensar diferente al gobierno. Por eso esta ley ley orgánica de libre expresión y comunicación recoge las recomendaciones de organismos internacionales sobre libertad de expresión, así también recoge recomendaciones de las Cortes Internacionales con respecto justamente a sanciones que ha tenido el Ecuador por la persecución a periodistas. Y en esas recomendaciones, por ejemplo, nos dicen que no debería existir un organismo regulador por parte del Estado o por parte del gobierno, un organismo regulador como lo fue en su momento y como lo es el Cordicom, que responde al gobierno de turno y que responde a la política del gobierno de turno. Y eso pone en peligro la libertad de expresión porque siempre va a existir la tentación de que un gobierno pueda utilizar, como ya sucedió en el pasado, utilizar a estos organismos que responden al gobierno para no hacer su tarea de censurar o promover la cultura, sino de perseguir a los periodistas que piensen distinto al gobierno. ¿Qué otras innovaciones trae esta ley? Bueno, esta ley está plagada de defensa a los derechos de los comunicadores. Se prohíbe, por ejemplo, la censura previa. Nadie tiene por qué revisar una noticia o revisarle a un periodista una noticia antes que salga, peor aún censurarla. Se prohíbe o se garantiza la reserva de la fuente, es decir, para el periodismo de investigación no van a estar obligados a revelar su fuente. Y asimismo, la calumnia ya no va a ser considerado un delito penal, sino parte de una reclamación civil, es decir, nadie se va a ir preso por dar una opinión. Y esto, conjuntamente con un sistema que propone proteger a los ciudadanos a través de 3 mecanismos. El primero es apelar a los códigos de ética y a los códigos deontológicos de los propios medios, porque obviamente la libertad de expresión implica también ser responsables de lo que uno dice. En segundo lugar, se garantiza el derecho a la réplica, es decir, si un ciudadano siente que tiene que dar su opinión o que la opinión o la información que se ha dado no ha sido exacta, puede solicitar un espacio
de las mismas proporciones para poder dar su punto de vista. Y una cosa es el derecho a la réplica y otra cosa es el derecho a la rectificación. O sea, la rectificación desaparece porque eso implicaría, como sucedía antes, que si a la autoridad no le gustaba el titular o la noticia o lo que sea que haya dicho el periodista, prácticamente le daban el titular escrito para que publique al día siguiente según la visión de la autoridad, y eso ciertamente es un atentado a la libertad de expresión. Entonces, tenemos apelar a la autorregulación de los códigos de ética de los propios medios de comunicación, tenemos el derecho a la réplica y tenemos el derecho también, o se mantiene el derecho de solicitar los materiales en los espacios donde se haya difundido una noticia con la que alguien pudiera no sentirse o que pudiera sentirse perjudicado, y poder utilizar eso en cualquier proceso de reclamación vía civil. Eso se mantiene. Lo importante de esta ley es que hay que dejar claro que la libertad implica responsabilidad. No se puede hablar de libertad si no somos responsables de nuestros actos o de nuestras opiniones o nuestras decisiones. En ese sentido, esta ley busca devolver a los ciudadanos y a todos quienes participan en un sistema de comunicación, devolver la posibilidad de decidir qué información quieren consumir, qué es lo veraz, qué es lo oportuno, y quitarle esa responsabilidad a los políticos, quitarle esa responsabilidad a un gobierno que pudiera tener la tentación, como ya lo vivimos durante muchos años, de querer a través de estos organismos o a través de esta regulación difundir una sola verdad, que es la verdad oficial. Precisamente sobre esa única verdad, ¿no cree usted, secretario, que desde la oposición se podrían hacer observaciones en torno a la eliminación del criterio de la rectificación? Porque, claro, puede ser que en algún momento un medio se equivoca al difundir una noticia o determinado hecho informativo y le toca salir a rectificar. Eso no debería de obviarse porque sería parte de esa autorregulación. Los medios se equivocan todos los días, todo el tiempo. Somos seres humanos y ninguna actividad, peor aún el periodismo, está exenta de cometer errores. Lo importante aquí es que el peligro para la libertad de expresión es que exista un órgano regulador, sancionador, que responda a un gobierno y que se utilicen estos organismos para no hacer corregir algo que pudiera estar equivocado, sino para corregirlo solamente porque a la autoridad no le gustó la noticia que salió. Eso era lo que sucedía, y ese es el problema de mantener este tipo de organismos que creen que llevar este derecho a la rectificación implica darle derecho a la autoridad a hacer prácticamente lo que quiera con respecto a las noticias que se publican. Eso no puede suceder y es un atentado a la libertad de expresión. Esta ley lo que busca es devolver la responsabilidad a los ciudadanos, y en caso de que alguien se sienta afectado, a ver, lo primero que puede hacer es acudir al medio. Seguramente a usted le habrán dicho, oiga, esto es una información inexacta. Nosotros desde el gobierno también lo hemos hecho, hemos llamado al medio a decirle, oye, mira, esto no es así. Inmediatamente corrigen. No se necesita de un organismo regulador, controlador, sancionador que obligue a hacer esto. De eso se trata la libertad, de tener responsabilidad. Porque lo contrario sería siempre estar mirando a este papá Estado, que hay que estarle diciendo todo el tiempo, oye, papá Estado, dime por favor qué es lo que tengo que hacer o cómo me tengo que comportar con respecto a este tema. Entonces yo creo que los errores que se cometen, como ya vimos en días pasados, por ejemplo, con este programa de La Posta que se dio al aire, que salió al aire en TC Televisión, la gente reclamó a través de redes sociales, a través de los medios también, donde mucha gente opinó, condenando esas declaraciones ciertamente absolutamente equivocadas, porque ningún medio debe ser utilizado para insultar a nadie. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa presión social y a través de todos los ciudadanos y también los medios de comunicación que se manifestaron en contra de esto? Pues que los periodistas reconocieron su error, rectificaron y decidieron salir del aire con su programa porque el canal apeló a su código de ética diciendo que ese tipo de comentarios no pueden hacerse. ¿Por qué sucede esto? Porque no nos olvidemos, y usted no me va a dejar mentir en esto, el activo más importante que tiene un periodista es su credibilidad. Entonces, partamos de la premisa de que si el activo más importante de un periodista es su credibilidad, hará todo lo posible y todo lo que esté a su alcance
para poder hacer una corrección en caso de ser necesario, de dar el espacio del derecho a la réplica en caso de ser solicitado, y en última instancia también asumir la responsabilidad de sus decisiones, de sus opiniones, siempre y cuando pues estas sean vía civil, pues de lo contrario, como recomiendan organismos internacionales, tener la continua amenaza de que por dar una opinión uno se pudiera ir preso, pues eso sí atentaría contra la actividad periodística y contra la libertad de expresión en última instancia. Lo preguntaba porque hay otro proyecto que se ha presentado en torno a las garantías y la protección de periodistas y que ha sido propuesto por la asambleísta socialcristiana Marjorie Chávez en conjunto con Fernando Villavicencio de Alianza Honestidad, este último del bloque Independientes, con el acompañamiento de Fundamedios. Ellos, por el contrario, insisten en que se mantenga un consejo, quizás con otras atribuciones, y lo otro, incluso han señalado que consideran la rectificación debe de mantenerse en el texto de esa ley. Sí, yo creo que en el caso del tema de la regulación, lo que se pudiera hacer, porque obviamente la Asamblea precisamente genera estos espacios de debate y de discusión precisamente para poder llegar a una ley mucho más completa. El tema es que los organismos de regulación no deben depender o no deben pertenecer al gobierno. Como existe en otros países, los organismos de regulación están en manos de la sociedad civil. La misma sociedad civil, a través de organizaciones de padres de familia, organizaciones universitarias o las mismas organizaciones no gubernamentales, forman parte de estos sistemas de regulación a través de los cuales los medios se adhieren y pueden tener algún tipo de acuerdo sobre alguna información que se pueda dar de forma errada, pero tener un organismo de regulación que dependa del Estado es volver al pasado. Ya vimos lo que sucedió cuando un organismo de regulación es utilizado por un gobierno para perseguir periodistas. Si ese organismo de regulación con esas intenciones hubiera enfrentado, o mejor dicho, como sucedió, el mismo canal que utilizó este programa La Posta, a través de lo cual luego generó una posterior renuncia, ese mismo canal fue utilizado por gobiernos anteriores para insultar y para perseguir y para difamar ciudadanos, ese mismo canal. ¿Y qué pasó con el órgano de regulación? No hizo nada. ¿Por qué? Porque este dependía del gobierno que justamente mandaba a decir esas noticias o esas mentiras o esas difamaciones. Con respecto al tema de la rectificación, esto es otra vez recomendación de organismos internacionales sobre derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a decirlo de forma sencilla, es decir, la opinión suya, la opinión de cada ser humano está muy atada a la personalidad, a la autoestima, a la libre y consagrada autodeterminación que tenemos todos los seres humanos. Podríamos decir que una opinión casi que está atada con la autoestima que puede tener todo ser humano. Una cosa es que yo esté en desacuerdo con usted por un tema y que me deje a mí dar mi opinión, pero que yo le obligue a usted a cambiar de opinión solo porque su opinión no me gusta y que yo utilice un organismo de regulación estatal para obligarlo a hacer eso. Estoy violando absolutamente todos sus derechos humanos, no solamente de integridad, de autodeterminación, etcétera, sino que estoy violando su libertad de expresión. Y en última instancia estoy atentando contra la democracia en el país. Y claro, está también el principio que existe en torno al derecho. El derecho de uno termina cuando empieza el de los demás. Y me acordaba mientras usted hacía la exposición de una frase de Voltaire que aseguraba: puede ser que no esté de acuerdo contigo, pero yo voy a defender tu derecho a manifestarlo, a exponerlo. Entonces, desde ese punto de vista me parece válida la propuesta en torno a estos planteamientos, y más aún cuando la experiencia ha demostrado que en su momento el Cordicom, y no nos olvidemos de la desaparecida Supercom, se convirtieron en una especie de organismo bicéfalo, ¿no?, con dotes de una suerte de Santísima Inquisición, ¿no?, de un fray Tomás de Torquemada allá a finales del siglo XV, en los tiempos de Isabel la Católica, cuando miles de judíos sefarditas que no querían
someterse a la conversión al catolicismo, simplemente tuvieron que huir si no morían. Entonces, eso creo yo va a marcar un hito entre lo que sucedió por más de 10 años y lo que debería de empezar a suceder con una nueva ley. Y de hecho, lo otro, secretario, ha sido inspiradora esta propuesta legislativa del gobierno, porque no solamente está la propuesta de Fundamedios con los asambleístas Chávez y Villavicencio, sino también hay un tercer cuerpo legal que ha sido presentado por AER a través de su titular, el economista Clever Chica. Sí, sí, efectivamente. El ingeniero Clever Chica me mandó su proyecto de ley, lo estamos revisando. A mí me parece fantástico y tiene que ver con esta nueva forma de hacer política que estamos planteando y justamente el hecho de que más miembros de la sociedad civil presenten sus propuestas van a ayudar a que esta ley se pueda mejorar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que se cambie de rumbo, que se entienda que la libertad de expresión es un derecho humano, que nosotros hemos adherido a una serie de tratados y de convenios internacionales sobre derechos humanos, que hay que respetarlos y que inclusive ni siquiera una democracia puede cambiarlos, porque una democracia implica también respetar los derechos de las minorías. Y en ese sentido, en la medida que cualquier organismo de regulación o de intervención no dependa del gobierno, sino que dependa de la sociedad civil, que sea algo independiente, ciertamente que no solamente nos va a ayudar a involucrar a los ciudadanos en este sistema, sino que nos va a ayudar a mejorar o a subir el nivel y la calidad de los contenidos y de la comunicación en un país. Lo que trato de decir es que no se necesita de un organismo regulador, sancionador, para poder tener un sistema de comunicación socialmente responsable, que corrija sus errores y obviamente con todos los excesos que pudiera tener la libertad de expresión, siempre será preferible elegir estos mecanismos donde somos los ciudadanos los que decidimos sancionar a nuestros pares, no solamente a través de consejos de regulación de la sociedad civil, sino también a través de la decisión de cambiar de canal, de sintonizar otra radio o de leer otro medio. En la medida en que hagamos eso, eso va a ser siempre mejor. Con todos los excesos que eso pueda tener, siempre va a ser preferible a los excesos que ya vimos, que ya vivimos, que cometió un gobierno utilizando estos organismos de regulación en contra de los ciudadanos. Así es, hay que pasar de los excesos a los criterios de autocensura, de autocrítica, de autorregulación, sin que eso implique volver a las mismas prácticas. Usted ha hablado de responsabilidad y ese es el criterio de responsabilidad ulterior también, secretario, y aquello se mantiene, por ejemplo. Estamos en el purgatorio con el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, analizamos el proyecto de ley de libertad de expresión, que ya está en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos para hablar de otros conceptos y conocer si se mantienen esos criterios en este proyecto de ley o van a ser parte de otro cuerpo legal. Pausa y volvemos. En materia de la distribución del espectro, secretario, mucho se ha dicho. Por ejemplo, Pachacútec asegura que no se ha contemplado la existencia de los medios comunitarios. Hoy la legislación e incluso la misma Carta Magna, la Carta de Montecristi, señala una distribución del 33% para medios privados, el otro 33% para medios públicos y el último porcentaje para los medios comunitarios. Sobre esa materia, ¿se ha contemplado algo en este proyecto de ley o quizás se articularía con un texto legal vinculado a las telecomunicaciones? Sí, bueno, lo que se hace también con esta nueva ley orgánica es, se mantienen los primeros 71 artículos que tienen que ver con el espíritu de la ley, que cambia pues, con todos los conceptos que presenté previamente, y se mantienen pues, y se enfocan, perdón, en todos estos artículos sobre libertad de expresión. Sin embargo, el resto de artículos que están en la ley, que son, me parece, del 71 en adelante, se mantienen y la ley pasa a llamarse
de ese pedacito que queda, digamos, se mantiene y se va a llamar Ley de Publicidad, de Espectro Radioeléctrico, y me parece que medios comunitarios. Es decir, esa parte se mantiene. Lo que se ha tratado con esta ley es de reforzar en la primera parte y hacerla única y exclusivamente como parte del respeto a la libertad de expresión, porque no solamente es de hacer por hacer la ley, esto tiene que ver con un cambio de rumbo, tiene que ver también con una visión de un verdadero cambio que queremos en el país y dejar atrás ese pasado de persecuciones de los que fuimos víctimas. Y obviamente el resto de artículos van a pasar con este cuerpo de artículos con otro nombre, pero va a seguir siendo parte de la ley. Ahora, también se ha hecho se han hecho varias observaciones en función a lo que tiene que ver con los contenidos pluriculturales. Hoy la legislación exige que los medios tengan al menos el 5% de su programación con contenidos pluriculturales. ¿Esto también se va a mantener, secretario, o va a haber alguna modificación? Está dentro de los artículos que se mantiene, está, por ejemplo, el tema de la producción audiovisual nacional. Existen estos porcentajes para promover que los productores nacionales puedan promover su arte, su cultura. Eso se mantiene en los artículos que decía, que pasan a formar parte, o simplemente se juntan y se cambia de nombre a la ley. Entonces, en este caso, pues al partir de esto tendríamos dos leyes, una ley enfocada en la libertad de expresión y otra ley que mantiene los artículos que quedan de la ley actual, que tienen que ver con la producción nacional, que tienen que ver con el espectro radioeléctrico, que era lo que habíamos dicho. Allá iba, porque bueno, esto en el caso de las emisoras siempre se dispuso, incluso los contenidos musicales, el denominado 50-50, también lo propio con la producción nacional en el caso de la televisión, 60% producción nacional, 40% lo que se conoce en televisión como enlatados o programas que se compran en el exterior para transmitirlos acá en el país. Todo eso, en todo caso, está prácticamente en el mismo texto. Eso se mantiene, como dije. La ley tiene 100 y pico de artículos. La ley de orgánica, la de libre expresión y comunicación, atañe la eliminación de los primeros 71 artículos y de 71 en adelante. Se los agrupa y se cambia de nombre a esta nueva ley de publicidad nacional, espectro radioeléctrico. En materia de protección a los periodistas, luego de este caso tétrico y condenable de los 3 periodistas de Diario El Comercio en la frontera norte, en el área de Mataje, cuando fueron asesinados vilmente, ustedes están haciendo una nueva propuesta, insertando quizás nuevos conceptos para garantizar la integridad de los comunicadores en coberturas de peligro, que no solo puede ir por un lado fronterizo, sino también incluso en materia de pandemia, que es lo que hoy tenemos en la coyuntura mundial. Bueno, sin duda que esos actos que sucedieron nos faltan y siempre nos faltarán 3. Realmente es terrible lo que vivimos todos los ecuatorianos al final del día, que eso suceda con 3 periodistas a los que usted hace referencia. Bueno, en la ley no se especifica esta protección especial precisamente porque todas las instituciones del Estado tienen que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y tenemos que empezar también a confiar y a coordinar con todas las instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía y todas las instituciones de seguridad que puedan dar esa protección no solo a los periodistas, sino a todos los ecuatorianos. Lo que trato de decir es que estas funciones de protección ya existen. Ya los ecuatorianos estamos protegidos en nuestro Estado de Derecho, protegidos por todos estos organismos, y así tenemos que verlo. Digamos, esta protección especial, por así decirlo, es una protección que ya tenemos hoy en día todos los ecuatorianos, por ser ecuatorianos y obviamente por ser parte de, o tener esta ayuda de todos estos organismos de seguridad ecuatorianos. Ahora, en materia de comunicación pública, desde la Secretaría, están generando quizás un hito, ¿no? Una diferenciación clara de lo que antes había como el posicionamiento de una sola verdad, que era lo que usted nos decía en el primer bloque, versus lo que hoy, si de pronto genera algún cuestionamiento y hay que rectificar o cambiar algo, se lo hace.
Es decir, poniendo el ejemplo casa adentro, porque podemos hablar de autorregulación, de autocensura, de autocrítica, pero si no lo hacemos desde el mismo palacio, quizás el mensaje podría distorsionarse. Bueno, desde el día uno nos propusimos, desde la General de Comunicación, ejercer los valores del gobierno del encuentro, y para eso hemos tratado de tener una comunicación cercana, transparente, sencilla, en vista de que no usamos ya las cadenas nacionales como lo anunció el presidente de la República. En vista de no hacer eso, hemos sido bastante creativos y hemos acudido a muchos otros recursos y puntos de contacto para poder llegar a nivel nacional. Un ejemplo con la información, un ejemplo de eso, por ejemplo, es el Plan Nacional de Vacunación, el Plan 900, 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días. Gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto, no solamente del gobierno nacional, sino trabajando en conjunto con toda la sociedad civil, hemos podido llegar con información, comunicación, hasta los lugares más recónditos del país. Hemos utilizado, por ejemplo, las vocerías muy intensamente de los ministros, de los gobernadores, de toda la estructura territorial. Hemos identificado líderes comunitarios que nos puedan ayudar a llegar a zonas más remotas. Hemos utilizado todas las redes sociales, hemos recibido también el apoyo de medios tradicionales, televisión, prensa, radio, que nos han ayudado a difundir la campaña de vacunación, y debo decirlo sin ningún costo, digamos, solamente por el hecho de contribuir como ecuatorianos a hacerlo. Asimismo, la empresa privada también ha contribuido un montón, nos ha ayudado no solamente a acelerar el proceso de vacunación, sino que nos ha ayudado a difundir y a llegar más lejos. Las empresas nos han puesto a su disposición sus canales de comunicación, sus sistemas de facturación donde aparecía la página lugarvacunacion.cne.gov.es, sus fuerzas de ventas que van de tienda en tienda también llevando el mensaje de la vacunación, sus espacios en sus parrillas publicitarias, en vez de colocar sus spots, colocan los spots de vacunación. Algunos de esos spots hechos por nosotros o son nuestros, y otros también de muchas empresas que han tenido sus propias campañas de comunicación en alineación con el gobierno nacional para poder ayudar a difundir esta gran movilización logística que constituye un hito histórico y que demuestra que los ecuatorianos somos solidarios, que frente a una terrible crisis como la que hemos vivido económica, que además ha sido agravada por la pandemia, nuevamente nos hemos juntado, hemos arrimado el hombro y hemos logrado que este sistema de comunicación funcione con la ayuda de todos. Y de eso se trata el gobierno del encuentro, proponer una nueva forma de hacer política donde los ciudadanos participan en la toma de decisiones, contribuyen con su país. Esto no es solamente una tarea del gobierno. Si queremos resolver los problemas, tenemos que todos los ecuatorianos arrimar el hombro, y por eso también nuestro eslogan pretende ser más que eso, sino una nueva forma de hacer política que es juntos lo logramos. Así que, por así decirlo, resumo en que todo el sistema de comunicación que estamos aplicando ejerce o de alguna forma expresa todos los valores del gobierno del encuentro. Para concluir, estamos con el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, ahora hablando de la política de comunicación pública aquí en el Purgatorio. Sí quisiera su criterio en un tema que le apasiona, porque usted viene del ámbito y del mundo publicitario, y tiene que ver con la capitalización de lo que se entiende o se conoce como la tuitósfera. Sí, hay mucha gente que dice que Twitter no es más del 25% de la población, de los usuarios o de una sociedad, pero sin duda la mediatización virtual, por ejemplo, en aspectos como la vacunación con el Plan 900, o incluso el mismo consumo que hoy tiene Internet, producto de la pandemia que empujó el teletrabajo, que empujó la telemedicina, ha sido un puntal. Importantes, no lo son todo, han ayudado, pues, acelerados por la pandemia, han crecido, han ayudado a difundir mucho más rápido la información, más gente se ha incorporado. Creo que hoy en día ya constituyen un medio fundamental para comunicar cualquier información. Como lo digo, no lo son todo porque todavía existen medios tradicionales
como la radio, la televisión, la prensa, la vía pública, que siguen siendo muy importantes, pero las redes sociales son un complemento que permite no solamente llegar mucho más rápido, de forma inmediata, porque la inmediatez en redes es importante, de forma inmediata, con alguna noticia, con algún comunicado, con alguna información, sino que es el mejor ejercicio de participación ciudadana que puede existir, porque a través de las redes sociales, las personas con un teléfono o un dispositivo electrónico en sus manos pueden inmediatamente interactuar, no solamente entre ellos, sino con las autoridades, con sus representantes, con los políticos, y poder también brindar sus puntos de vista y poder también contribuir con un sistema de comunicación mucho más claro y transparente. Por eso nosotros siempre le estamos pidiendo a la gente que justamente esa libertad que hemos hablado durante toda la entrevista tiene que ver con esta contraparte que es la responsabilidad. Y cuando los ciudadanos tenemos en nuestras manos un teléfono, tenemos la responsabilidad de ver qué información estamos difundiendo. Y por eso les pedimos que difundan información solamente de canales oficiales, para que de alguna forma contribuyamos a combatir las noticias falsas o fake news que tanto daño nos hacen. Así es, porque al final los medios somos tribuna y termómetro. Secretario, usted sabe que a través de los medios se conoce lo que pasa en un país, lo que sucede en una sociedad, lo que difunde el gobierno, también las cosas que no están funcionando en ese mismo gobierno, y al final de la noche, pues, lo que buscan los medios virtuales a través de las distintas plataformas también es complementar las estructuras de comunicación a nivel mundial, creo yo. ¿Algo más que usted quiera compartir antes de concluir esta entrevista aquí en el Purgatorio? Bueno, quisiera recordarle a los ciudadanos que ingresen al lugarvacunación.cne.gov.es y consulten su lugar de vacunación para la segunda dosis. Colocarse la segunda dosis aumenta en un 95% la efectividad de la vacuna y ayuda a combatir no solo el COVID, sino también sus variantes. Y no solamente que los ecuatorianos contamos con, digamos, las vacunas disponibles para acudir a colocarnos, sino que además, y otra vez con la ayuda de la empresa privada, hemos puesto a disposición una plataforma que se llama pasaportevacunación.es, en donde los ciudadanos pueden acceder y encontrar beneficios, promociones, descuentos, producto gratuito en más de 500 empresas y más de 2.000 locales comerciales, para que los ciudadanos sepan que tener también la responsabilidad de acudir a vacunarse también tiene sus beneficios positivos, que es tener descuentos y beneficios en muchas empresas. Muy bien, agradecemos la comparecencia del secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla. Ha estado en el Purgatorio. Antes de que procedamos a grabar esta entrevista, él confesó que no sabía si finalmente iba a purgar o no sus penas, pero ha expuesto los criterios en todo caso del proyecto de ley de libertad de expresión y del Plan Nacional 900. Gracias por haber atendido esta entrevista, secretario. Sin duda no será la última. En una próxima ocasión podemos hablar de otros temas que generen el interés de la ciudadanía a través del gobierno. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Jorge, a las órdenes. Un abrazo. Igualmente. Así concluimos el Purgatorio. Gracias a todos.